sombras de la guerra y el dolor se levantan héroes sin Un saludo muy especial para todos los que nos escuchan, todas las personas que siguen este proyecto de Tras la Armadura y Huellas de Acero que dirige nuestra querida Joana Roncancio. Bueno, Joana, si quieres puedes saludar a nuestra audiencia. Hola, ¿cómo están? Gracias, John, por ser hoy mi compañía y equipo para dar a conocer un tema muy importante que nos abre la puerta a la reflexión. Sí, eso es lo importante, ¿no? Tanto el proyecto como todo lo que nosotros abordamos en estos programas es llegar a esa reflexión, llegar a la conciencia, ¿no? De un tema que es tan importante y tan interesante como es el de nuestros veteranos, ¿no? Entonces, entrando en materia, quisiera que nos explicaras hoy qué es la biblioterapia, en qué consiste la biblioterapia. Bueno, digamos que dentro del proyecto hay varias líneas de acción. Una de estas es la biblioterapia, que como su nombre lo indica son documentos, libros que ayudan a personas de una u otra manera a respaldar el proceso de transición a este nuevo reto en la vida civil. Generalmente se utiliza también con un sentido clínico y se utilizan varios recursos. ¿Cómo lo enfoca Tras la Armadura? Pues es los documentos con los que hemos en algunos casos profundizado, algunos de nuestros veteranos han leído. ¿Cuál es la marca diferencial de los libros que compartimos acá? Es que hacemos un punto de encuentro. Podemos revisar bibliografía, toda la historia de un autor, pero nosotros queremos darle sentido a lo que leemos y a lo que hoy tenemos la oportunidad de darles a conocer, que es el contraste entre la teoría y la realidad. Como de muchos libros que socializamos en estos encuentros, más allá de esa teoría, comprobamos con esas historias de nuestros veteranos cuáles son los puntos de relación en sus vidas propias. Es crear un vínculo entre la literatura y la realidad o la experiencia que han tenido las personas, ¿cierto? ¿Cada, Así cuán- es. cada cuánto vamos a tener estos encuentros o vamos a presentar estos contenidos? Bueno, este contenido se presenta al finalizar una temporada. Hacemos la retroalimentación de las historias que se presentan por cada episodio, el punto de encuentro del documento elegido del mes y a la síntesis y obviamente el reconocimiento a nuestros veteranos, que la vida de ellos es mucho más allá que una teoría. Y ese es el valor agregado de este contenido. Más que explicar la terapia, más que explicar un documento, hacer el reconocimiento de cómo sus palabras también se encuentran en los libros. Ok, bueno, en este orden de ideas, ¿cuál es el libro que nos vas a presentar hoy y por qué encontraste ese hilo conductor entre el libro y la temporada que estamos terminando este mes? Bueno, digamos que la primera parte que se ha abordado acá es el tema de identidad y construcción de comunidad. Y como en algún momento lo hablamos, es como el dolor se identifica, se vuelve un punto de encuentro desde el ser. Y en la primera temporada hablamos de Víctor Frank, logramos identificar cómo fue su ejercicio de superación en los campos de concentración. Y en esta temporada vamos a hablar de el Ron Haber, que es el autor del Camino de la Felicidad. Nos presenta 21 tips, digámoslos así, con base en lo que él considera se puede generar una base sólida para la felicidad, entendiendo la felicidad como una consecuencia de todo un proceso. Él no Ujú. hace una definición concreta de lo que es y efectivamente esta perspectiva de este autor se une con las experiencias de nuestros veteranos en dos sentidos. Primero, que todos reconocemos que la felicidad, la verdad y muchos valores son relativos al ser. No hablamos de verdades absolutas. Y segundo, que también este autor estadounidense y tiene documentos y libros de desarrollo personal, espiritualidad que se han vuelto ejercicio o un eje transversal durante el proceso de Tras la Armadura, también vincular al ser del autor con el ser de nuestros veteranos. ¿En qué sentido? El autor es polifacético. Y si nos damos cuenta, nuestras vidas y los integrantes de este sector que estamos trabajando, todos hemos sido polifacéticos porque en un momento la institución nos llevó así, nos educó a ser líderes.
Y como es el ejercicio de ser líder, las competencias para poder desenvolvernos frente a diferentes escenarios y contextos hacía que constantemente nosotros también desarrolláramos otros tipos de habilidades. Algunas son certificadas, otras no lo son. Y él también fue de las fuerzas. Entonces son varios puntos que ahí encontramos. Muy interesante ese tema porque sí, él no ve la felicidad como el fin último a alcanzar, sino como algo que está dentro del proceso de la vida que uno lleva. Así es. Bueno, entonces, teniendo en cuenta lo que el autor nos expone, yo entiendo que la felicidad no es el fin último a conseguir, sino es algo que está en el proceso que uno lleva en la vida, ¿no? Entonces, en ese orden de ideas, ¿cómo define el autor la felicidad y por qué se llama el camino a la felicidad? Bueno, la felicidad, como lo decía, es una consecuencia de un proceso que idealmente sería que su base sean los principios. Nombra 21 preceptos que no vamos a Ujú. abordar todos hoy. Hoy vamos a extraer o vamos a presentar los que más se vinculan con nuestra comunidad. Cuando él habla del camino, lo que significa es el proceso. Y pues efectivamente todo proceso emocional del ser humano es un proceso que no es lineal, es algo dinámico, con cambios, con crisis, con tensión. Definitivamente refuerza mucho la idea sobre el ejercicio de salir de las zonas conocidas, aunque genere dificultad, dolor y sufrimiento, es necesario transitar. Y que cuando se lleva una vida espiritual o con una base en valores, porque el foco de él es desarrollo personal, va a ser que el tránsito de ese proceso se sienta o se viva más o en plenitud o en una calma. El objetivo como tal no puede ser la felicidad, como lo hablamos en algún momento contigo, John. No es sino que uno diga, quiero ser feliz y se le presentan todos los retos para evaluar desde dónde quiero ser feliz. Y creo que no es un concepto, aunque muy cotidiano y desde que yo tengo conciencia siempre se ha hablado de los valores como verdad, amor, felicidad. Y lo que no hemos caído en cuenta es que apenas iniciamos a buscar un objetivo, tenemos que asumir que para esos objetivos, dependiendo de lo que cada persona viva y cómo lo quiera ver, pues es un camino de retos. Y efectivamente eso es también lo que refuerza el autor acá en este texto maravilloso. Y en este momento, o sea, ¿qué puntos tú encontraste que coinciden, digamos, con el tema de la temporada que acabamos de pasar? Vamos a abordar específicamente 8 puntos paralelos de sabiduría, porque considero, esta ya es mi perspectiva, que más allá de lo que esté escrito, la sabiduría la da la experiencia. Como muchos de nuestros protagonistas de historias nos lo han demostrado con su vida real. La sabiduría, uno no nace sabio y necesitamos caminar, caernos, eso es impajaritable, que podamos lograr un camino de la sabiduría, pero a través de la experiencia, porque la sabiduría ya nos lleva también a reconocer la importancia de la conciencia en el crecimiento, que en algunos momentos estamos más acostumbrados a reaccionar, pero no a generar un ejercicio de deliberación, de pensar antes de una toma de decisión. En las instituciones, incluso cuando las representamos, hacemos un proceso más elaborado porque representamos una institución, una toma de decisión muy importante. Pero cuando salimos de ese ciclo de vida laboral, militar o policial, pues ya no es ser para la institución, ya es ser para sí mismo. Y ese es uno de las primeras confrontaciones que hay y que nos abre la puerta a este autor para servir a los demás. Empieza primero por conocerte a ti mismo. Y entonces Ujú. el camino a la felicidad empieza por el reconocimiento de sí. Voy a explicar cuáles son los puntos de partida para después ya coger a mis protagonistas y contrastarlos con este contenido interesante de este texto que presentamos hoy en Tras la Armadura. Uno de los aspectos importantes, que es el primero, es reconstruir la integridad con base en la paz interior. ¿Sí? Entonces es prácticamente yo cuando decido construir una integridad a partir del reconocimiento mío como persona. Ya no es la integridad solamente para la institución, sino es la integridad para mí, es reconocer, aceptar ese nuevo contexto y esos nuevos retos de vida. El segundo punto es el cuidar a uno mismo y de los demás, pero acá refuerzo
la importancia que hay, y primero con el paralelo del decálogo del veterano, porque también son esos puntos de encuentro del documento con este decálogo que es extraído de las experiencias de nuestros veteranos. Y es que ya tengo que hacer una revisión, y el cuidado de una persona no solamente es el cuidado físico, sino es el interno. Empieza por una mirada interna, que ese es el tránsito de reconocer de ahora en dónde estoy, cuáles son mis retos, cuál es mi familia, porque yo tengo una familia, pero realmente en muchos casos hasta ahora la estoy conociendo porque estoy haciendo otro tipo de presencia. Entonces, como hacer, y el autor efectivamente habla de este es un descubrimiento nuevo, ¿sí? Porque aunque vivimos con nosotros diariamente, no nos conocemos. Exacto, sí, señora. Entonces, la apertura empieza por ese descubrimiento de quién es, y hace una lectura muy integral, como es la nueva forma, o también una visión estoica, o incluso la base de la medicina integrativa o funcional es que no es solamente verte, es sentirte. Y eso empieza desde alimentarte bien, de tener buenas relaciones, de que no nos limitemos a solamente al plano físico. Es un plano trascendental. Eso es lo que genera las bases y el equilibrio para poder sostener esta aventura que se llama vida, que efectivamente la vida de nadie es fácil o es difícil. Simplemente son días con diferentes colores, diferentes matices, y nosotros le damos la interpretación. El punto 3 viene relacionado con el tema que yo te decía, cuidarnos, es también alimentarnos, es entrenar, y el cuidado de lo que me alimento, no solamente en lo nutritivo y biológico, sino las relaciones, el contenido que veo, lo que escucho, porque hay momentos en los que si estamos en una situación muy triste o muy depresiva, van a haber factores de riesgo que no va a ser propicio que escuchemos de pronto una música más depresiva, o escuchemos las personas o el contexto que nos rodea, el más próximo, con perspectivas fatalistas o destrucción, porque en vez de ser un efecto protector, se convierte en un efecto de riesgo. Entonces esa es la importancia en esa transición. Es como contaminarse, ¿no? Contaminarse, construir relaciones sanas, y nos vamos a dar cuenta de algo muy importante. En las escuelas de formación, cuando hacen toda la lectura de la ética, la integridad, es enseñar todo esto. Sin embargo, pareciera que el humano solamente se instruye pensando en cumplir la misión institucional y en estar presto al servicio de un país. Ahora es todo esto que tú aprendiste en la institución para ti y para tu red más próxima, que efectivamente es la familia, porque todos nuestros veteranos nos han hablado de la familia, de la importancia del rol, de esa presencia, de ese padre, de esa madre, de esa pareja, de esos hijos, que se vuelven un objetivo en el desarrollo personal de cada veterano. El punto número 4, buscar y crear un propósito. Entonces es el objetivo. Realmente mi invitación no es que el propósito sea la felicidad, es más bien a disfrutar, aunque suene ilógico en momentos de dolor, porque en los procesos, en las dificultades, es donde irónicamente nos volvemos más fuertes y salen las mejores transformaciones. Refuerza el punto número 5 con evitar entornos y personas tóxicas. Cuando nosotros hacemos el reconocimiento de cuáles son nuestros puntos débiles, y si sabemos que corremos el riesgo de poder decir no, o de colocar un límite claro, si no tengo el coraje y no tengo claridad mental para ese paso, es mejor evitar, ¿sí? Es como, Sí, como cuando se trabaja con un grupo con problemas de sustancias psicoactivas o de alcohol, ¿no? Por 24 horas dejas de consumir. Todo es un proceso, ¿cierto? sí, Cualquiera de estas diferentes gamas que se presentan. Pero también es, si tú conoces el problema, ¿sí? Digamos, un problema de alcohol, es mejor que evites entrar en esos contextos porque aún no estás preparado y se necesita un acompañamiento, en algunos casos un proceso más profesional, que eso también ha sido importante en estas 2 temporadas, que nuestros veteranos han reconocido como ya
estamos abriendo unas puertas también a nivel nacional de la importancia de la salud mental. No es solamente la salud física, la salud mental es la columna vertebral y de ahí se derivan muchos problemas, como también se pueden generar estrategias para poder estar mejor. Y el punto número 6, algo que es una bandera de colores, pero es lo que yo te decía, no es sino que uno coloque el concepto y se difumina. El color te lo coloca otra persona, porque es el ejercicio de perdonar, pedir perdón y sanar el pasado. Y el perdón también es un producto. A veces te presionan tanto de tienes que perdonar, pero debemos ser conscientes que el perdón también es el resultado de un proceso. Es identificar, clasificar cuáles son esos dolores, esas heridas y empezar a organizar la casa desde adentro. Partiendo de estas líneas que van como mostrando la escalera o la ruta por donde debemos pasar, llegamos al crear armonía en vez de imponer control. Generalmente ven un uniformado y piensan que el uniformado, hay un símil entre uniformado no armonía, pero uniformado es seguridad. ¿Y qué es la seguridad? Entonces la seguridad viene precisamente de este concepto, ¿sí? De la tranquilidad, el poder tener derechos y acceso a diferentes servicios, pero también viene de una necesidad biológica del ser humano. De hecho, de acuerdo a la escala de necesidades, siempre se coloca la seguridad como una necesidad básica. Y partiendo de esa seguridad interna como externa, podemos establecer cuál es la definición y cuáles son los estados de armonía. No, porque cuando decidimos soltar, confiar en el proceso, que sentir que uno no tiene el control es difícil porque está acostumbrado a tener cifras, a estar controlando resultados, a hacer la gestión del resultado. Acá estás tú contigo, no más. Sí. ¿Sí? Entonces, más que mantener el control de tus conductas, es saber que como humano, un día puedes levantarte contento, el otro día no, un día estás más gordito, otro día estás más delgadito por el estrés, porque no tienes estrés, no importa. Esa es la vida son cambios. Sí. Y así hay que aceptarla y reconocerla. Y esto tiene que ver con el punto número 8, que es el ejercicio de todos los que nos estamos encontrando en esta comunidad, que es el valor de la vida y contribuir al bien común. Que en ese valor de la vida y esa contribución al bien común nos damos cuenta cómo nuestros veteranos han transitado manteniendo sus puntos esenciales, y es la vocación de servicio. Ahí directamente está el tema de aportar, la capacidad que yo tengo de aportar al bien común. El autor lo que dice, si tú tienes estos mínimos o estos básicos, tú vas a poder transitar tu vida un poco, no con la garantía, pero un poquito más en tranquilidad. O sea, te das esas herramientas para poder continuar con el camino, teniendo unos propósitos, ¿no? Porque pues yo creo, ¿no? De forma personal, creo que no es solo un propósito, sino son muchos propósitos, ¿no? Eso a medida que uno va, digamos, transitando en la vida, uno va encontrando propósitos, ¿no? De acuerdo a lo que uno le gusta, a lo que uno quiere llegar a alcanzar. La idea es nunca no tener propósitos, sino tener propósitos siempre en la vida. Y el tema del perdón también me parece muy interesante, porque pues cuando uno perdona, uno descansa, uno libera, ¿no? Y Ajá. también perdonarse a uno mismo, porque es que si algo tenemos en la vida es que nosotros nos damos muy duro, ¿cierto? Somos muy implacables con nosotros mismos. Entonces, esto de perdonarse a uno mismo, las cosas que ha hecho, pues porque desafortunadamente pues la vida se hace como consecuencia de sus decisiones, ¿no? Decisiones que se tomaron conscientes o inconscientes, pero que fueron decisiones y que tuvieron unas consecuencias. Hay que asumirlas, hay que aceptarlas y hay que ahí mismo tener ese perdón con uno mismo de haberse equivocado, que eso es algo inherente al ser humano, ¿no? Equivocarse es del ser humano. Entonces, aceptar eso y tener una visión de que tenemos que seguir adelante independientemente de todo lo que hemos pasado. Yo creo que siempre estamos en modo ensayo-error. Para muestra un botón, mi realidad. Hoy estoy un poquito más tranquila, a diferencia del primer podcast. Entonces, ensayo-error y voy ya identificando los errores, me genero yo misma mi plan de mejoramiento y ahí uno ya bajando la tensión. Esto no me da la garantía de que así haga 1000 podcasts, en alguno de ellos no tenga miedo, porque siempre ese miedo era lo que yo te decía, nos acostumbramos también a satanizar todo, a llevarlo al extremo y resulta que toda esta dinámica es necesaria. Porque ¿dónde identificas tus debilidades? En el error. Ajá. Es para eso nos sirve el error, para mejorar, Así ¿cierto? es. Para encontrar eso que estamos fallando y que podemos mejorar. Y también es un reto, ¿no? Él te reta a que sigas evolucionando, ¿no? Que sigas mejorando
para llegar para ver hasta dónde llegan, ¿no? De Del acuerdo error puede salir el propósito, un nuevo también. propósito. Ajá, puede salir otro propósito, exactamente. Sí, eso es lo bonito de equivocarse, ¿no? De todo lo que puedes encontrar. Lo importante es el aprendizaje, ¿no? Lo que deja. Así No es. quedarse uno ahí en el problema y que, sí, la embarré y ahí me quedé. Porque muchas personas se quedan ahí, ¿no? Y no le vuelvan a intentar. Es la frustración. Acabaste de Ujú. tocar un punto muy importante. Una cosa es el error y otra es la frustración. El que reconoce el error genera las estrategias para poderla subsanar y mejorar, generar un propósito y tener una mejor versión. Pero el que se queda en la frustración, que no lo vuelve a intentar, es precisamente porque tiene que trabajar un poquito más en su perdón, en reconocer que todo pasa y que efectivamente si hubo un error, significa que te está retando la vida a repetirlo y es tu objetivo o tu meta grande. Para evitar la frustración hay que reconocer la importancia del error, cómo transitarlo, cómo salir de ahí transformándose en una mejor versión. Yo que quería preguntarte este tema de florecer a pesar de las circunstancias. ¿Cómo es eso de florecer a pesar de las circunstancias? ¿Qué es esa metáfora de florecer a pesar de las circunstancias? Bueno, el florecer, ¿cómo se florece? Hay una Uno raíz, ¿verdad? riega. La flor no sale de la noche a la mañana, ¿cierto? Hay que regarla, hay unas raíces, si la raíz no está fuerte, se parte y no se florece. Entonces, ¿qué exige? Que revises el camino y la base sobre la cual tú cultivas. Si tú no cultivas bien, si no tienes unas raíces fuertes, posiblemente no vas a florecer. O floreces por algunas temporadas, pero fácilmente caes, ¿cierto? Ujú. Entonces, siempre se habla como de la metáfora de florecer, pero ¿qué es florecer? Es tratar de tener una mejor versión, ¿sí? Es como le decía mi mamá, por ejemplo, mi mamá falleció hace poco, entonces ella siempre me enseñó de la importancia de sonreír, porque sonreír también es un regalo, ¿cierto? A pesar de que tú estuvieras triste. Entonces, cuando Ujú. el autor habla de este ejercicio de florecer, es que hay que intentar y trabajar en florecer, así sepamos todo el proceso que puede ser doloroso cuando uno florece. Y además uno florece y vuelve y otra vez cae y vuelve a florecer y vuelve. Y eso es normal, es naturalizar en el proceso, no es tan solo, porque generalmente uno piensa que está solo, ¿no? Y Ujú. entonces la flor piensa que está sola y alrededor hay un jardín y todos están viviendo el mismo proceso. Todos están esperando unas buenas condiciones para poder crecer. Digamos ¿cuáles serían los paralelos que harías con las historias que escuchamos en esta temporada respecto con el libro? Ok, vamos a empezar con el episodio número 1. El viaje continúa. José Armando Serpa Hernández. Somos personas común y corriente con emociones y sentimientos. Hay que resetear la mente y entender que es la familia lo primero y son las únicas personas que están en momentos de dificultad. Habla el autor de dos aspectos. El primero, la importancia del cuidado de sí mismo, el reconocimiento de que somos personas común y corrientes, o sea, no somos superhéroes, no somos un dios, somos humanos, ¿sí? Entonces, el primero es esto, me cuido internamente y obviamente mi contexto va a recibir el resultado de ese cuidado de sí mismo, ¿cierto? Y lo hace un paralelo directo el autor con el ser digno de confianza. Digamos, no una prenda de garantía, pero si yo veo que tú te cuidas, que tú te quieres, que tú te valoras, es más fácil que tu contexto confíe en ti, porque si cuidas de ti, que eres lo más importante, los demás pueden esperar un mejor cuidado y un mejor trato, ¿cierto? Un ejercicio de coherencia desde el cuidado de sí mismo. Y de hecho, yo creo que hemos escuchado en el tema de selecciones de amigos, de pareja, de redes cercanas, es que es imposible. Nos acostumbra la sociedad a estar pidiendo y pidiendo desde afuera. Entonces, yo quiero una buena pareja, yo quiero una buena familia, yo quiero Buen trabajo. un buen trabajo, pero ¿dónde está lo que yo voy a hacer? Yo voy a ser una buena pareja, yo voy a ser una buena persona, yo voy a ser un buen ser humano, yo voy a ser un buen trabajador. Y este es el ejercicio que creo que es uno de los componentes más importantes en la transición de cerrar el ciclo de vida laboral, que ya no es voy a hacer para otros, sino voy a hacer para mí mismo, una mejor persona. Si yo soy una mejor persona, vas a estar garantizando el primer contexto o red de apoyo primario. ¿Sí? Esas condiciones de armonía y de diferentes posibilidades.
Armonía no es estar en un momento todo paz y amor, no, eso no es armonía. Digamos que eso es lo que nos pinta el castillo Disney, pero Ujú. no, la armonía es poder tener todos los días un escenario un poco Tranquilo. tranquilo, sabiendo Sí. que cuando se sale de control todo vuelve a la normalidad y que hace parte de lo natural, de lo normal, de lo humano. Ujú. Episodio número 2, del campo de batalla al campo empresarial. Víctor Valencia. Aprender a canalizar los diferentes tipos de estrés, como económico, familiar. Todo pasa así y hay que entenderlo. Componente del libro, lo que tú estabas hablando, el componente de florecer, de prosperar. Y se relaciona es, prospera haciendo las cosas bien, no hagas nada ilegal. Uno de los puntos que siempre uno trabaja en ejercicios de prevención de corrupción es la importancia de la ética. Y yo acabo de resaltar algo, la ética del líder a partir del ejemplo. Entonces es con tu ejemplo, no con tus palabras, que Con las efectivamente acciones. tú puedes seguir floreciendo o transitando. Entonces, por ejemplo, en el caso de Víctor Valencia, algo importante es esos tipos de estrés, y él nombra aquí lo económico, ¿cierto? Cómo nosotros pasamos en muchos escenarios de ser empleado a ser empleador, ¿cierto? De Ujú. esperar algo que nosotros llamamos y nos enseñaron a tener una estabilidad laboral como si fuera a ser próspero, pero la prosperidad va más allá, ¿sí? La prosperidad va en las diferentes dimensiones y todo es una energía psíquica. Esto tiene que ver con la programación neurolingüística y con hackear los pensamientos, que es hacer un reseteo de las formas como veníamos pensando y de lo que efectivamente somos conscientes de que debemos cambiar para obtener otros resultados. Ahí yo tengo dos frasecitas que me enseñó un profesor a mí una vez, por allá estudiando contabilidad. Él me decía, hay que dejar de pensar como siempre se ha pensado y hay que dejar de pensar como piensan los demás. Hay que cambiar el chip. Todos los días con cualquier cosa hay que cambiar el chip. Deje esos pensamientos, esos prejuicios, todo lo que está preestablecido, todos esos paradigmas, cámbielos. Ubica un pensamiento propio que lo identifique, ¿cierto? Lo que tú decías del ejemplo, la gente ve lo que tú haces con tus acciones y eso habla más de lo que tú hablas, ¿sí? Y es verdad, si yo soy una persona que demuestro con acciones que soy próspero, que siempre estoy en movimiento, que estoy evolucionando, eso es un ejemplo para ellos y también motiva a los otros a hacer lo mismo, ¿no? O sea, Claro, es bonito eso y que en vez de estar hablando y hablando y hablando, pero a la hora de hacer no hace nada. así es. Y la gente se queja de la rutina. Es que mi vida es rutinaria, pero para cambiar la rutina empieza por cambiar los pensamientos. Claro. Y es lo que tú decías, por un día piense diferente, piense en Ujú. usted, no como la masa, no como lo hace todo el mundo, sino por usted. Yo no sé si te acuerdas de una película de muñequitos, los Crocs, Los ¿sí? crocs, sí. ¿Sí? Entonces, como era el protagonista, el papá, El cuando papá, se queda solamente con el tigrecito, entonces empieza, qué haría el terno, ¿eh? ¿Cómo lo haría él? ¿Cómo lo haría él? Hasta que hace insights, no cómo lo haría él, cómo lo haría yo. yo, Y es sí. eso, tú puedes ver el modelo, pero no te quedes cómo lo haría Nini o cómo lo haría John, sino es cómo lo hago yo, ¿sí? Con mis propios recursos. Y es curioso lo de los crocs porque él estaba encerrado en su caverna, ¿no? El papá. Y de ahí no salía. Porque él se Ajá, sentía seguro ahí y ahí estaban bien y iban a vivir toda la vida ahí dentro de su caverna. Y salirse de la caverna era un riesgo y eran peligros y de pronto él se imaginaba un poco de cosas en la cabeza, pero realmente nunca lo había experimentado, ¿no? Hay así que es. arriesgarse a experimentar, a ver qué pasa, ¿no? Si no se logró, pues listo, está bien, intentemos otra cosa. Pero la hija la que dice, no, tenemos que pensar diferente, tenemos que hacer cosas diferentes, tenemos que quedar de ese miedo que tenemos a salir, porque solamente está en tu cabeza, ¿sí? Sí. No está afuera, está en la cabeza de uno. Entonces, si uno se atreve a pensar diferente, a salirse de esa burbuja que siempre ha estado, salirse de esa forma, de esa zona de confort, hombre, ahí al frente hay muchas cosas para uno que uno no sabe porque uno no se ha atrevido a hacerlo, a buscarlo. Y desde filosofía, la teoría de la caverna. Hasta que La, tú no la- sales de la caverna no ves la luz. ¿Y qué es la luz? El conocimiento. Y acá con todo lo que estamos trabajando es sal de la caverna, ve la luz y sigue tu conocimiento. Empieza por tu conocimiento en cómo lo harías tú.
porque no te van a servir libros, no te va a servir psicólogo, psiquiatra, no te va a servir nada de eso hasta que tú mismo no elabores cuáles son tus propias herramientas y quién es la persona que mejor se conoce. Yo. Ahí se adaptan los tiempos, los espacios y las estrategias. Vamos con el episodio 3. Nunca dejes de soñar, Jaime Marín. Si vamos a iniciar algo, hagámoslo bien y terminémoslo bien. No hagamos las cosas a media. Entonces es un ejercicio de conciencia, sea digno de confianza, como diría el autor. ¿Cómo yo sé que puedo confiar en el material, en el viaje, en lo que me ofrece alguien? Si se da cuenta, si se revisa desde la percepción visual, que efectivamente esa persona se esfuerza por trabajar bien. No es hacerlo bien, es tratar de hacerlo siempre mejor, porque eso habla de mí, de mi honestidad, de mi ética, de mi integridad. Y haga las cosas bien independientemente de si lo miran o no lo miran. Y cumpla sus obligaciones, que es de acuerdo a lo que dice nuestro libro del Camino de la Felicidad. La confianza se gana cuando uno hace el trabajo bien y lo termina. Esto literalmente se relaciona con el aspecto o el precepto que toca a nuestro autor. Episodio número 4. Inocencia bajo fuego, Benjamín Méndez. Por favor, no se la lleven, no se lleven a mi hermana. Yo sabía que era difícil, pero quería defender la integridad de mi hermana. Entonces, hay una parte específica del documento en donde se habla del respeto y la ayuda hacia los demás. Respete a los niños y ayude a los demás, ¿sí? Proteja a los inocentes. Fíjate que cuando esto le pasó a Benjamín, él era un niño, pero él ya tenía una conciencia altruista, él ya tenía una vocación de mi vida a cambio de la de ella. ¿Sí? Y es, de hecho, los integrantes de las fuerzas militares y de policía es la única profesión que está dispuesto a dar su vida al servicio de una patria de personas que no conoce, independientemente de si le agradecen o no le agradecen. Y este componente está ahí, ayudar a los demás. Y no lo hacen por ayudar solamente porque les pagan, como han querido mostrarlo los medios subversivos, sino es ayudar porque hay una vocación que se cultiva incluso desde la familia, ¿sí? Y se va transformando a lo largo del tiempo. Cuando hablamos en el decálogo nuevamente sobre transforme su vocación de servicios, porque antes la hacía, pero muchos de nuestros veteranos siempre quieren ayudar, siempre quieren apoyar, siempre están observando cómo lo hago, no tienen una incapacidad mental. Punto número 5, episodio 5. Liderazgo que trasciende, Luis García. La invitación es a tener esperanza porque la esperanza siempre nos viene de grandes tragedias. Las tragedias más íntimas del ser humano y es como el ave fénix que nace en el ser esperanzador. Nuevamente tomar los valores, esperanza, resiliencia, ¿sí? Todos estos valores son los que integran nuestra comunidad. Las personas que, o sea, si uno quiere ver cómo se vive la resiliencia, escuche los podcasts, intégrese a la comunidad, porque es que esto nada es libreteado, todo es real. Y más que el concepto de que ser resiliente, es cómo nuestros veteranos demuestran desde la coherencia el ejercicio y el esfuerzo de ser resiliente, porque ser resiliente tampoco es fácil. Y uno no es que nazca resiliente. Episodio número 6. Madre, sargento y guerrera, Yamide Aguirre. Aprenda a quietar su alma. El proceso de vida de cada uno es iniciar a creer en uno mismo, porque si no, nadie más lo va a hacer. O sea, yo creo que está muy explícito y es lo que hemos hablado hoy. Empieza por ti, cree en ti, confía en ti, desarróllate, ¿sí? Y cuando yo hablo del desarrollo, no hablo de una estructura mental, sino de ese proceso de evolución del ser humano, en este sentido desde la conciencia, porque eso es lo que ahora hacen nuestros veteranos, el ser consciente, en trabajar en esa luz. El punto de encuentro con el libro es efectivamente cultivar el coraje, el ser digno de confianza y resaltamos nuevamente el cuidado de sí mismo. Episodio 7, Alma de Aviador, Johnny López. Si no tenemos la convicción de servir, no servimos para vivir. Y es nuevamente lo que decíamos. Si nos damos cuenta, todas las historias tienen que ver cómo ha transmutado el servicio, pero la vocación siempre está. Y tienen muy
en sus cabezas, en su corazón, esa vocación de servicio. Y efectivamente refuerza pues todo lo que hemos hablado del autor en este episodio. Además de que, como tú lo decías, el propósito cambia, claro, la meta cambia. Y acá el autor también lo dice, dedíquese a transformar esas metas, trabaje en otras metas. Episodio 8, el poder de la experiencia, Jorge Luis Vargas. Este capítulo los voy a llevar un poco a cuando Jorge habló sobre que se lanzó el paracaídas, cómo es vencer el miedo. Y es lo que acabamos de hablar contigo, John, también en relación con la película. Hay que arriesgarnos, ¿sí? De esa manera es que podemos seguir avanzando. Sabemos que hay riesgo, sabemos que vamos a ir a lo desconocido, pero la única manera de ir mejorando y avanzando es tomando el riesgo. Ajá, exacto. El concepto del libro, la valentía, el ser competente, el florezca y prospere. Episodio 9, el poder de mi lanza, de Carlos Garzón. La educación es la herramienta, la institución es hermosa, como el Estado nos percibe, yo me adapto a ella, pero también me adapto a otros escenarios. Enseña mucho carácter y sin dudarlo, seguir haciendo diferentes ejercicios basados en principios y valores. Como mi padre es la fuente de inspiración en mi libro, que es nuestro autor, el poder de mi lanza. Entonces se relaciona directamente como él también hay digamos, un símbolo, así como es el camino del autor, el del proceso. También en nuestro autor lanza cuál es el poder y todo lo que representa para él. Yo creo que cada uno tiene como diferentes símbolos que nos recuerda no solamente la identidad, algo que nos identifica de quiénes somos y en qué nos vamos a transformar. Tiene que ver un poco también con la visualización, ¿no? Entonces, el concepto, el desarrollo del carácter, la importancia de construir buenas raíces para ese florecimiento y cómo la educación transforma al ser. Y cuando hablamos acá de la educación, no es solamente la educación profesional, Académica. Claro, porque es que generalmente es lo que siempre escuchamos. Es imposible ser buen profesional si tú no eres un buen ser humano. Ahí se deriva todo. No es la profesión la que te hace, tú haces la profesión. Y finalmente, el episodio 10. De veterano a veterano, padre e hijo comparten sus verdades. Maximiliano Medina y John Medina. Yo siempre con la mente firme de que tenía que seguir adelante por mi familia, en mi lucha, en mi norte, pero ya con otro norte trazado en la vida civil. ¿Cuál es su frase célebre? Siempre tuve claro de que tenía que seguir adelante. ¿Sí? Son las frases, es la visión, es el propósito. Cambian los contextos, cambia el escenario, pero su visión, su sentido en el aquí, en el ahora y en su futuro es salir adelante. Este es el episodio que se relaciona directamente esa frase con el tema de la resiliencia heredada, ¿no? Entonces, cómo en esos modelos que nosotros vemos, ¿sí? Decidimos repetir algunos modelos y otros no. No hay mejor crítico que el del padre que su hijo, pero yo le digo a mi hijo, elige lo bueno de tu papá y de tu mamá y desecha lo malo, porque ni tu papá ni yo somos perfectos y hereda lo bueno. Entonces acá, por ejemplo, el ejercicio de John Medina hereda esa lectura, salga adelante de su papá, y si nos damos cuenta cómo su padre ha cultivado el tengo que salir adelante y ese espíritu resiliente que se mantiene a través del tiempo y de las diferentes generaciones. ¿Qué concepto se relaciona directamente con el libro? El sea digno, la resiliencia, el honre y ayude a sus padres, que creo que toda nuestra generación creció con ello. Honrar a padre y madre. Y madre. El punto de encuentro en general es del camino de la felicidad con todos nuestros veteranos es que hay que florecer a partir de las diferentes circunstancias. No importa cómo salga la flor después de diferentes situaciones, pero sí hay que hacer un proceso, hay que cultivarlo, hay que elegir esas bases y hay que ser perseverante en la consecución de diferentes metas. Muy interesante todo este análisis que haces y realmente llevar el tema de la literatura a las experiencias de vida, y porque no solamente es que se quede eso letra muerta ahí, sino que eso tiene una aplicación de experiencia, de práctica en la vida, ¿no?
Y es interesante ver cómo haces esas relaciones con las vidas de nuestros veteranos que dejaron aquí su historia, su relato, que es importante visibilizar, que es importante que se conozcan, que no vean al militar como ese sujeto allá, lejos, que tiene un uniforme y que solamente está para cuidar, ¿no? Sino que es un ser humano que también Así es. siente, que vive, que se pone triste, que se pone alegre, que quiere, que ama, ¿no? El que tú dices, que está dispuesto a dar su vida por otro que no conoce, que eso no lo hace cualquiera, ¿no? Por eso el tema de militar, ¿no? Militar es uno entre mil, es un escogido, no es cualquier persona, que tiene una vocación de servicio que ya está dentro de su esencia. Eso no se adquiere haciendo un paquetico de chito, no, eso viene por dentro de uno. Así es. Yo quiero agregar acá un poema que muy bonito, es cortico, se llama Itaca, yo ya te lo había mencionado, y esto tiene que ver respecto al propósito o los propósitos de la vida y ese tema que tú hablaste de la sabiduría y la experiencia, ¿no? Dice así, se llama Itaca, dice, mantén siempre Itaca en tu mente, llegar ahí es tu destino. Estamos hablando del propósito. Ujú. Pero no tengas la menor prisa, no esperes que llegue rápido, que sea así, que no. En tu viaje es mejor que dure muchos años y que viejo al fin arribes a la isla rico por todas las ganancias que te dejó este viaje sin esperar que Itaca te vaya a ofrecer riquezas. Itaca te ha dado un viaje hermoso. Sin ella no te habrías puesto en marcha, si no te arriesgaste a hacerlo, y Itaca hizo eso, que te arriesgaras a buscar ese propósito. Pero no tiene ya nada más que ofrecerte, aún pues la encuentres pobre, Itaca de ti no se ha burlado, te ha convertido en un ser sabio y con tanta experiencia, pues ahí habrás encontrado o comprendido el significado de esa Itaca. El significado es que no es llegar a conseguir el propósito, no es llegar al objetivo, sino es ese proceso, ese camino que recorriste, que te dio experiencia, que te dio sabiduría, que te hizo una mejor persona, que te construyó como persona, ¿no? ¿Para qué? Para ser un ejemplo para los otros, para que los otros también se motiven a buscar sus Itacas, ¿no? Así Es es. muy bonito ese poema, me gusta mucho, porque ahí hablamos de otro tema que habla el autor, que es el ejemplo, ¿no? El tema de la identidad, el tema de conocerse a sí mismo y cómo yo me voy alimentando esas experiencias y me voy viendo un poco más sabio. Así es. Y sabes que rescataste algo que a mí se me olvidó, pero aprovechando que lo dijiste, el tema de la paciencia. La riqueza Ujú. no está en encontrar el tesoro, la riqueza está en recorrer ese camino paciente que es en el que nos lleva a la construcción de ser mejores. Esa es la riqueza. Y algo muy importante hoy en este día, en este mundo que vivimos hoy, que todo es instantáneo, que todo es ya, que todo es rápido, y tú ves las promociones, todo es aprenda inglés en un mes y ya serás bilingüe en un mes, y todo es rápido, todo, no, es un proceso de espacio, hay que tomarte la calma, hay que mirar cuáles son tus habilidades y tus capacidades y de acuerdo a eso, trabajar también, ¿no? No trabajar al ritmo de todos, porque todos somos diferentes, todos Así tenemos es. formas diferentes de aprender, ¿cierto? Entonces busca sus formas de aprender y así mismo va ubicando su camino de forma tranquila, despacio, sin prisas. La idea no es llegar al objetivo, no, ir recorriendo el camino y ver qué voy aprendiendo a través de ese camino, ¿no? Así es. Y haciendo pues como una última así de conclusión de todo lo que hemos hablado, me Ajá. llamó la atención, digamos, dos historias. Una de la sargento, no me acuerdo el nombre, Y a mí, Yamile. El trabajo de las mujeres es importantísimo, siempre he valorado a la mujer como que tiene un poder que está por encima del hombre, siempre lo voy a decir. Es mi modo claro, personal de verlo, ¿no? Sí, no, realmente tiene un poder. Y ver cómo pudo labrarse su camino en la fuerza, ¿no? Llegar a sargento mayor, en medio de, yo creo que tuvo muchos inconvenientes porque pues siempre va a haber ese tema de verla más pequeña, de que no es capaz de lograr algunas cosas, cuando realmente tiene unas capacidades impresionantes ujú, muchísimo más grandes que nosotros. Entonces es valorar esa historia, ¿no? Es valorar la historia de la mujer en los diferentes estadios de la vida, ¿no? Y cómo han salido adelante, cómo han sacado su brazo, mostrándolo, ¿no? Con acciones, más no con palabras ni con así discursos, ¿no? es. Sino es acción, es mostrando cómo actúa y cómo puede llegar a tan lejos sin necesidad de hacer ruido. ¿Sí? El ruido es su ejemplo. Entonces me parece valioso eso. El tema de John Medina con su papá, ¿no? El papá siempre ha sido como una la importancia también de ver que los hogares, cuando el hijo crece con su papá y su mamá, es un ser humano diferente cuando crece solo o solamente con su mamá o solamente con su papá, la importancia del hogar, ¿no? Y el papá es una figura muy importante porque él le dijo que debía hacer algo y que lo tendría que lograr porque él conoce sus capacidades, es su hijo. Y lo hago con el tema de la película de Hombres de Honor, no recuerdo si, porque él era hombre de color y no podía ser jefe de buceo porque era hombre de color. Sí, sí. Entonces un compañero le dice, pero ¿por qué sigue adelante? ¿Por qué está tan empecinado y tan terco en lograrlo? Y él dijo, porque mi papá algún día me dijo que me iban a decir que no iba a poder lograrlo.
y que yo tenía que hacerlo independientemente de lo que me dijeran. Entonces, ¿cómo seguir tu idea? Porque un ejemplo fue su papá, ¿no? Él fue un ejemplo para él y como el papá actuaba también, no solamente era solo el discurso, sino actuar. Y ese fue el ejemplo para él. Eso construye también otra identidad en su hijo, ¿no? De tengo que seguir adelante porque mi papá siempre me lo demostró. Entonces me parece muy importante eso. Y ya para terminar, recomiendo una canción, si tú la has escuchado, es un poema, se llama Desiderata. ¿Lo has escuchado? Ese poema resume todo lo que hemos hablado acá. Es una filosofía de vida tremenda. Yo siempre lo he tenido desde pequeño, como desde los 8 años, que una vez un compañerito lo recitó en el colegio, una esa bandera. Él hizo la mímica y esa canción me quedó. Porque si tú la escuchas de principio a fin, es lo que estamos hablando. Esto es resumido lo que estamos hablando. Así es. Es como caminar por la vida, como escuchar a la gente, como valorar tu carrera, como valorar tus propios propósitos. Así te digan que este no va a servir, no va a ser bueno para eso, que para qué se invierte en eso. Que a mí muchas veces me han dicho, ¿usted para qué hace esto? Digo, porque es que nada, si lo quiero hacer. Pero es que usted no, a mí no me interesa lo que usted diga. Si yo lo quiero hacer, lo voy a hacer. Yo sé que lo puedo hacer. Y tener esa mentalidad de no, digamos, desviarse de tu camino, de tu foco Poco. porque otros te lo digan, sino porque es que yo lo quiero hacer y yo me quiero medir, yo quiero retarme. Entonces, Sí. independientemente de lo que digan los demás, ¿no? Entonces, digamos que eso es todo lo que yo quiero hacer como el resumen de lo que hemos hablado hoy. Escuchen la canción, es Desiderata, es muy bonita y ahí dice todo. Bueno, yo los invito realmente también a escuchar la canción porque me hiciste traer los recuerdos y también al Café de la Veteranía. Es un encuentro mensual, un espacio cerrado y virtual en donde nos escuchamos diferentes temas, perspectivas de la vida y seguimos construyendo comunidad. Es otro espacio también detrás de Armadura Project. Ah, bueno, muy invitadísimos también para el café. Ahí voy a estar contigo acompañándote y todos los que nos quieran acompañar a charlar, a compartir. Es importante esos espacios de conversación, son muy importantes. No, Ujú. no tanto tampoco por aprender, sino por esa conexión que generamos como seres humanos, ¿no? ¿Cuándo va a ser el próximo café, Joana? El último viernes del mes En este caso, a las 6 de la tarde. 6 de la Una tarde. Listo, horita para compartir. igual lo vamos a estar compartiendo por las redes sociales, ¿cierto? Así Para que es, ellos estén pendientes, los que quieran conectarse. así Listo, es. Joana. Muchas gracias por este espacio. A todos les agradecemos los que nos han escuchado, los que nos están viendo. Cualquier comentario que quieran hacer, pues nos pueden hacer por las redes sociales, para que nos den sus mensajes de cómo les pareció la charla y qué les ha dejado, ¿no? No sé qué Gracias, despedirte. John. Gracias también por recordarle esta información tan importante a nuestros seguidores. Estamos reconociendo todas las voces porque efectivamente partiendo de esas voces es que logramos mejorar y seguir construyendo no solamente la comunidad, sino seguir transitando este camino a la felicidad de manera colectiva. Bueno, Cuídense. entonces muchas gracias a todos y Bueno, nos dejamos para la próxima. bueno, chao, chao. Sombras de la guerra y el dolor se levantan héroes sin temor.